Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te doy la más cordial bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a tocar muchas fibras sensibles. Vamos a hablar de lágrimas y emoción, el reencuentro de Burak y Neslihan. Sí, han escuchado bien. Vamos a desentrañar ese momento tan esperado, tan cargado de sentimiento, que ha mantenido a tantos de ustedes al borde de sus asientos. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de estas dos personalidades, y este evento en particular ha generado muchísima conversación, especulación y, sobre todo, emoción. Por eso, hoy nos dedicaremos a analizarlo a fondo, a revivir esos instantes y a compartir con ustedes nuestras impresiones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a viajar a ese momento cumbre. El reencuentro de Burak y Neslihan. Han sido meses, quizás años, de expectativas, de rumores, de idas y venidas en sus vidas profesionales y personales. Ambos han seguido caminos separados, cosechando éxitos individuales, pero la chispa, la conexión que existía entre ellos, siempre ha sido un tema recurrente, un fantasma que revoloteaba en el imaginario colectivo de sus seguidores. Y de repente, ¡bam!, sucedió. Un evento, una aparición pública, una foto, un encuentro que lo cambió todo. No fue un encuentro cualquiera, no. Fue un reencuentro que desató una ola de emociones que se propagó por las redes sociales y por los corazones de miles de fans. Pensemos en la magnitud de esto. Burak y Neslihan, dos nombres que para muchos evocan una historia, una química innegable en pantalla, una complicidad que trascendía la ficción. Y de pronto verlos de nuevo juntos, no como personajes, sino como ellos mismos, en la vida real, después de tanto tiempo. La anticipación era palpable. Cada declaración, cada entrevista, cada pista, por mínima que fuera, era analizada al detalle. Y cuando finalmente se dio el encuentro, la reacción fue explosiva. ¿Qué fue lo que hizo este reencuentro tan especial? Para empezar, creo que fue la autenticidad. No pareció un evento forzado, ni una estrategia de marketing. Se sintió genuino, espontáneo, como si el destino los hubiera vuelto a poner en el mismo camino. Las imágenes, los vídeos que circularon, mostraban una mezcla de sorpresa, alegría y una cierta nostalgia. Vimos sonrisas tímidas, miradas que decían mucho más que 1000 palabras, abrazos que parecían confirmar que a pesar del tiempo y las circunstancias, la conexión seguía intacta. Y esas miradas, amigos, esas miradas son oro puro para nosotros los observadores, para quienes hemos seguido sus trayectorias y hemos sido testigos de esa magia que crearon juntos. Se notaba una incomodidad inicial, quizás, esa que surge al reencontrarse con alguien que fue importante en tu vida y con quien compartiste momentos intensos. Pero esa incomodidad se disipó rápidamente, dando paso a una calidez que era imposible de ignorar. Las lágrimas, como bien lo sugiere el título, no tardaron en aparecer. Y no eran lágrimas de tristeza, sino de pura emoción, de alivio, de alegría desbordada. Lágrimas que decían, ha pasado tiempo, hemos crecido, hemos vivido, pero esto sigue aquí. Pensemos en el contexto. Ambos han tenido carreras muy exitosas desde que trabajaron juntos. Han interpretado roles diferentes, han explorado nuevas facetas de su talento. Y eso, de alguna manera, hace que este reencuentro sea aún más significativo. No es un regreso al pasado, sino un reconocimiento de que algo especial existió, algo que merece ser celebrado. Las reacciones de los fans, como les decía, fueron abrumadoras. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de vídeos recopilatorios de sus escenas juntos, de comparaciones entre el pasado y el presente. Fue un fenómeno viral, un claro indicativo de cuánto impactaron estas dos personalidades en la audiencia. Se generó un debate, por supuesto. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Una amistad renovada? ¿O simplemente un encuentro casual y emotivo? Lo hermoso de estos momentos es que abren un abanico de interpretaciones, y cada uno puede proyectar sus propios deseos y esperanzas en ellos. Lo que sí es innegable es la fuerza de la imagen y la emotividad que lograron transmitir.
Las lágrimas de Burak, las de Neslihan, reflejaban esa humanidad que tanto apreciamos en nuestros ídolos. Verlos vulnerables, emocionados, nos hace sentir más cercanos a ellos, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos reales, con historias de vida. Y cuando esas historias se cruzan de nuevo y generan esta clase de reacción, es algo digno de analizar y de celebrar. ¿Qué nos dice esto sobre la conexión humana? ¿Sobre la importancia de los lazos que formamos? Incluso cuando las vidas toman rumbos diferentes, esos lazos, si fueron verdaderos, pueden resurgir y traer consigo una oleada de emociones que nos conmueven hasta lo más profundo. Este reencuentro fue un recordatorio de que las conexiones significativas perduran, a pesar del tiempo y la distancia. Y hablemos un poco de las especulaciones. Siempre habrá quienes busquen significados más allá de lo aparente. ¿Podría este reencuentro ser el preludio de un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración que muchos fans han estado esperando con ansias? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos es innegable, y si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos de nuevo, seguramente sería un éxito rotundo. La audiencia ha demostrado su amor y su apoyo a esa dupla, y un reencuentro profesional sería una apuesta segura. Sin embargo, independientemente de lo que depare el futuro, este momento de reencuentro personal ya ha quedado grabado en la memoria de muchos. Las expresiones faciales, los gestos, la forma en que se dirigieron el uno al otro, todo contribuyó a crear esa atmósfera cargada de sentimiento. La nostalgia de los tiempos pasados, quizás de una época más sencilla, se mezclaba con la alegría del presente, de ver a la otra persona bien, feliz, exitosa. Es como un viaje en el tiempo, pero con la perspectiva que da la experiencia y el crecimiento personal. Y en ese viaje las lágrimas fueron el lenguaje universal de la emoción. No hay palabras que puedan describir completamente la intensidad de un momento así. Son sensaciones que se viven, que se sienten en el corazón. Creo que es importante también destacar el respeto que demostraron el uno por el otro. En un mundo donde a veces las relaciones públicas pueden ser un circo, la forma en que Burak y Neslihan se manejaron en este reencuentro fue admirable. Hubo una elegancia, una madurez que habla muy bien de ellos como personas. No hubo reproches, no hubo drama innecesario, solo la simple y pura alegría de verse de nuevo y de compartir un momento especial. Y eso, créanme, es un bálsamo para el alma, tanto para ellos como para quienes los seguimos. En resumen, el reencuentro de Burak y Neslihan fue mucho más que un simple encuentro. Fue un evento cargado de emoción, de nostalgia, de alegría y de esa química innegable que los ha convertido en una de las duplas más queridas. Las lágrimas que se derramaron fueron un testimonio de la profundidad de la conexión que existió y que, de alguna manera, sigue existiendo. Fue un recordatorio de la belleza de las relaciones humanas y de cómo los momentos significativos pueden perdurar en el tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por ese emotivo reencuentro. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Vieron el reencuentro? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que todos podamos disfrutar de este momento juntos. Y lo más importante, si aún no están suscritos, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.